estar aquí. A mí me parece que los asuntos vinculados a los derechos humanos han sido fuertes protagonistas de las políticas públicas del Uruguay. Y si uno se retrotrae un poco en el tiempo, creo que desde mediados de los años 80, en el Uruguay, y yo diría en América Latina, con el fin de las dictaduras y la recuperación de las libertades, el tópico de la democracia y su relación con los derechos humanos ganó enorme protagonismo en la agenda pública y en la académica. Yo recuerdo nítidamente, y quizás todos lo hagamos, que proliferaron desde aquel entonces, los seminarios, los coloquios, los simposios, las conferencias, las jornadas académicas, todas orientadas a debatir sobre el pasado, el presente y el futuro de la democracia. Y esto fue natural, dado las flagrantes violaciones y atropellos a la dignidad de la persona humana. Democracia y derechos humanos aparecían como conceptos asociados y, más aún, indisolublemente ligados. Ni hablar de la caída del muro de Berlín, la desagregación de la entonces Unión Soviética, que trajo consigo otra oleada de debates en los que democracia y derechos humanos alcanzaron lugares de pronunciado destaque. Antes y aún desde los orígenes mismos de la revolución industrial, el capitalismo puro y duro, aquel que tenía a hombres, mujeres y niños sin derechos y como atados a las máquinas, también había conocido de réplicas e interpelaciones y había surgido como respuesta el estado de bienestar, el derecho laboral y un conjunto de dispositivos de amparo. La rutina democrática puede generar cierto acostumbramiento a su ejercicio, a sus rituales, a sus procedimientos. Las formalidades se cumplen y todos sabemos que nos amparan, pero mientras tanto en el mundo las soluciones a los problemas cotidianos de personas y familias para muchos nunca llegan. Al menos nunca llegan en la medida deseada, pues por añadidura la medida del deseo se expande, la vara se pone más alta y en alguna medida es lógico y correcto que así sea. Yo creo que es la evolución propia de la humanidad. La gente va conquistando derechos y tiene cada vez más derechos para reclamar. Y es como una especie de espiral virtuoso que trae consigo creciente bienestar material, aunque siempre acompañado de un inevitable desasosiego espiritual. En ese sentido hay aquí, en la época que nos toca vivir, un malestar sin remedio, pues cada conquista no hace sino abrir una nueva e inmediata demanda insatisfecha. Esa constante multiplicación y profundización de las necesidades son el motor del sistema capitalista en el cual estamos insertos. En medio de estos rasgos de época es, sin embargo, necesario discernir que existen en el mundo necesidades realmente básicas muy elementales, insatisfechas para demasiada gente, y que en el seno de cada país cohabitan niveles de desigualdad poco saludables, tal vez multiplicados por las nuevas modalidades de producción de acuerdo a recientes estudios sobre la desigual distribución de la riqueza. La acción política progresista debe trabajar en forma activa para subsanar y revertir todos aquellos derechos aún vulnerados. En los 100 años de la reforma de Córdoba podríamos recordar aquello de que las vergüenzas que nos quedan son las libertades que nos faltan. Ahora vivimos otros tiempos en los que, por múltiples causas, hablar sobre democracia y derechos humanos vuelve a ser una prioridad acuciante en virtud de los amenazantes nubarrones que asoman en el horizonte. Si a comienzo de los 80, con el lento amanecer que iba clausurando la noche de las dictaduras en América Latina, la sensación era de aprendizaje histórico, irreversible y definitivo sobre las ventajas de la democracia formal, hoy, 40 años después, pensar sobre el fortalecimiento de las democracias es una tarea, por un lado, imprescindible, dadas las crecientes amenazas que las acechan, y por otro, compleja, dada la variedad y dificultad de causas y razones que las problematizan. Aunque todos invoquen la idea de democracia, aparece hoy como objeto de controversia, incluso en países o continentes que constituyeron su sala de partos. Europa y Estados Unidos debaten hoy apasionadamente sobre democracia y derechos humanos. Asuntos como la xenofobia, los nacionalismos,
los fundamentalismos religiosos, la posverdad, los linchamientos en las redes sociales se constituyen en auténticas interpelaciones a la idea de democracia y ponen en cuestión las difíciles modalidades de articulación entre el principio de mayoría y el respeto a las minorías. Y la América Latina de la eufórica recuperación democrática de los años 80 se bate hoy en encendidas controversias sobre democracia y derechos humanos. Y allí estarán sometidos al correspondiente escrutinio, unos países u otros, con gobierno de uno u otro signo y de acuerdo a las visiones o a las anteojeras ideológicas del analista de qué se trate, que producirá interpelación o silencio. Y lo que en un lado es persecución, en otro será defensa ante una agresión. El filósofo italiano Carlos Galli, en un breve y formidable ensayo, indaga en las razones del actual malestar. Y comienza con una disquisición que no es menor. Si este es un malestar en las democracias, si es un malestar con las democracias, o si es un malestar de las democracias. Y el malestar puede estar relacionado con las expectativas que la democracia suscita ante el solo enunciado de sus premisas teóricas. Una libertad, una igualdad y una fraternidad en términos de la tríada de la Revolución Francesa que luego en la práctica no terminan de verificarse. En ese sentido, Galli habla de las promesas incumplidas de la democracia. Para comenzar, también hay un orden mundial con un conjunto de características poco alentadoras. Hay también poderes fácticos, que ni se describen en las constituciones nacionales o en el derecho internacional, pero que concentran recursos y facultades exorbitantes ante los que los estados, incluso a veces los de las grandes potencias, poco pueden hacer. La política debe repensarse a la luz de estas mutaciones, de estos cambios en curso. Hoy está fuertemente interpelada y existe una verdadera y profunda crisis de representación, que incluso golpea en el Uruguay, país que cuenta con uno de los sistemas de partidos más estables, antiguos y sólidos del mundo. Es absurdo pensar que tan gravitantes transformaciones no tengan su impacto en las formas de hacer política. Entre ellas debería, a nuestro juicio, repensar los siguientes conceptos para mejorar la calidad de las democracias y una efectiva vigencia y expansión de los derechos humanos en el siglo XXI. Primer elemento, la dupla debatir, deliberar. La primera como capacidad de confrontar ideas, debatir, confrontar ideas, oposición entre antagonistas imprescindibles para echar luz. La segunda, deliberar, como capacidad de escuchar y tomar ideas del antagonista, con predisposición y apertura para aceptar que puede haber fragmentos de verdad y de ideas y propuestas valiosas que provienen de los adversarios. El segundo elemento, el par representar, liderar. Los partidos políticos asumen que por un lado representan a la ciudadanía, pero por otra parte deben liderar. Y liderar supone algo muy distinto a representar. Supone una suerte de dimensión pedagógica que en ocasiones requiere de coraje cívico, contradecir, remar contracorriente, dar una y mil explicaciones, estar dispuesto a pagar los costos de la incomprensión. Y el tercer elemento, el binomio mayorías-minorías. Es claro que la democracia se rige por un principio de mayorías. Sin embargo, sabemos que no puede ni debe apelarse a las mayorías para arrasar a las minorías, raciales o de diversidad sexual, ni de ninguna otra naturaleza. Pero hay un tema de límites que forman parte de disputas de carácter político o ideológico. Ese al menos es nuestro parecer. Hoy en día hay una importante crisis de la representación, sobre todo de los partidos y especialmente entre la gente joven y un auge de los movimientos sociales. Los militantes han sido sustituidos por activistas. Las redes sociales configuran a la vez una oportunidad y una amenaza de la liberación al fascismo y han servido a causas múltiples y diversas. La posverdad y el linchamiento sumario pueden suponer el fin del principio de la inocencia construido por la humanidad casi desde los orígenes mismos de las civilizaciones. Uruguay es en alguna forma una excepción,
pero todos deberíamos custodiar y preservar algunos valores. Las democracias están interpeladas, pero deben reinventarse, sobrevivir, fortalecerse, pero siempre sobre una premisa. Solo las democracias constitucionales ofrecen las seguridades del contrato, como decía José Artigas, derechos, libertades y garantías. Solo con ella y desde ella, las grandes mayorías nacionales pueden ir avanzando gradualmente en la conquista de derechos económicos y sociales que superen el mero liberalismo formal, la imprescindible pero insuficiente igualdad ante la ley. Solo con ella y desde ella, las minorías también tienen derechos que pueden y deben ser amparados a través de mecanismos necesariamente contramayoritarios que evitan que la ley del número sea una nueva forma de tiranía o avasallamiento. Hay que avanzar a escala global en una gobernanza mundial que pueda dar pasos hacia un nuevo orden internacional, con una más equitativa distribución de la riqueza, derechos de las mujeres, cambio climático y medio ambiente monitoreados con responsabilidad y paz para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Gracias. Gracias.